En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Fe y Actualidad. Esta es la segunda temporada, recuerde muy bien, de un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. En la primera temporada, como usted recordará, y si ha sido asiduo televidente de nuestro programa, hemos podido reflexionar acerca de la importancia de las Sagradas Escrituras, el legado de la Palabra de Dios en la historia, en el pensamiento de las ideas sociales, en el pensamiento artístico, inclusive la injerencia de la palabra de Dios en el mundo de la política y, por qué no decirlo, también en el mundo de las ciencias. Tuvimos la posibilidad de interactuar con el mundo científico, histórico y teológico en relación al pensamiento cristiano y la influencia misma en la cultura greco-latina, en la cultura racionalista de la edad moderna y, por qué no decirlo, en estos días en el desarrollo de la neurociencia. Es interesante cómo después de un año hemos podido descubrir que la palabra de Dios sigue siendo relevante para el desarrollo humano y por sobre todas las cosas para sentar el fundamento moral. Hoy tendremos nuestro primer programa de esta segunda temporada y estamos muy contentos de poder compartir con dos buenos amigos. Y me refiero a Susi Mejía y a Axel Beteta. Susi, qué bueno compartir contigo en este espacio de Fe y Actualidad. Muchas gracias, Gonzalo. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este día. Y como sabrán ustedes y quienes también han sido asiduos visitantes en nuestras diferentes redes sociales, Susi ha trabajado el campo de la psicología, la tanatología y el desarrollo humano y por supuesto su consejo sabio hoy en el programa que tendremos reflexionando acerca de un dilema moral que ya estaré presentando será de mucha bendición. Y otro buen amigo que nos ha acompañado también en algunos programas de Fe y Actualidad también ha decidido participar en esta segunda temporada y me refiero a Axel Beteta. Axel, gracias por compartir junto con nosotros en este espacio de reflexión y que por supuesto pretende bendecir al pueblo de Dios en sus diferentes esferas y en sus diferentes desarrollos. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Es un gusto poder estar de nuevo con todos ustedes y con todo el equipo y poder poner nuestros cerebros a pensar y darle gloria a Dios con nuestras ideas. Y Axel es abogado y ha trabajado el campo de la bioética y por supuesto tiene mucho que decir en el tema que presentará nuestra buena amiga Sharon Herrera, que ella se ha preparado precisamente para poder darnos una pincelada, una introducción de lo que implica y significa la eutanasia. Así es, mi querido televidente, hoy estaremos reflexionando acerca de uno de los dilemas morales que más ha afectado los últimos días en nuestras sociedades, como es la eutanasia. Sharon, cuéntanos a manera introductoria de qué estaremos hablando en estos días. El tema del día. El primer uso aparente del término eutanasia proviene de Suetonio, quien describió que el emperador Augusto murió rápidamente y sin sufrimiento, experimentando la buena muerte o eutanasia que tanto había deseado. En términos médicos, parece ser que la primera mención viene de Francis Bacon al referirse a una muerte indolora y feliz. La eutanasia se practicó en la Roma antigua, en donde la cicuta era ampliamente conocida. Sócrates y Platón apoyaban dicha práctica, mientras que Hipócrates parece haberse opuesto en el ya conocido juramento hipocrático. Luego del declive de la fuerte influencia del cristianismo en la política, y gracias a la Ilustración, la aceptación de la eutanasia ha crecido más y más y ahora es legal en 7 países. Solo en los Países Bajos, el 3.7% de las muertes fueron por eutanasia en 2015, lo que representó 5.516 muertes. Tanto el aumento de la ciencia y la medicina, que cada vez permiten más y mejores métodos para acabar con la vida de forma indolora, y la secularización de la sociedad, que cada vez está más abierta a aceptar la eutanasia, nos obligan a investigar profundamente en las Escrituras y la historia de nuestra fe para dar una respuesta bíblica, relevante y compasiva a esta problemática. ¿Qué puede decirnos la Biblia al respecto? En el programa de hoy, Gonzalo Chamorro abordará el tema de la eutanasia con 2 invitados especializados en el tema.
Te invitamos a participar en nuestro programa contestando la pregunta del día en nuestras redes sociales. ¿Es moralmente aceptable la muerte asistida? No te olvides de seguirnos tanto en Instagram y Facebook como Fe y Actualidad. El tema del día. Gracias, Sharon, por esa excelente introducción que nos ha permitido poner en contexto uno de los temas que está generando debate no solo dentro del campo de la moral o de la ética, sino también debate dentro del campo de la política y la jurisprudencia y, por supuesto, los aportes que han hecho el mundo científico en el campo de la psicología o la tanatología. Y no es menos cierto, Susi, de que el tema de la eutanasia, históricamente hablando, es algo antiquísimo, pero hoy en estos días vale la pena reflexionar acerca de este tópico que tarde o temprano llegará a nuestras naciones y tendremos que dar una perspectiva no solo desde el campo bíblico, sino también desde la perspectiva científica, Susi. Así es, y podemos observar que en los Países Bajos este es un tema que lleva muchos años de acción, diría yo, y revisando un poco también que otros países ya aplican como tal la eutanasia. Está Colombia en Latinoamérica y México, que está en el proceso de diferentes políticas públicas, que ya eso pues no me corresponde ni conozco tanto del tema. Sin embargo, Gonzalo, creo que es importante mencionar que hay conceptos antes de hablar de eutanasia, que es el enfermo terminal, los cuidados al final de la vida, los cuidados paliativos y algunos conceptos que se introducen en el concepto de la eutanasia, que es la ortanasia y la distanasia, que me gustaría ir hablando un poco más de ello más adelante. Y estaremos reflexionando sobre ese punto porque es importante definir términos para poder clarificarle a nuestros televidentes acerca de lo que estamos expresando en este programa en relación a la eutanasia. Lo que no es menos cierto también, Axel, es que decíamos hace un momento, este tópico que para muchos puede ser muy desconocido, ya está presente en varias legislaciones como propuestas de ley y en otros países, como ha mencionado Susi, ya es una realidad aplicable, como el caso de Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, entre otras naciones, Axel. Sí, Gonzalo, para empezar, sé que es un tema difícil, quizás es un tema no necesariamente tabú, sino que en nuestros contextos latinoamericanos casi no hablamos del tema de la eutanasia. Y vemos que la aplicación de la eutanasia a principios del año 2000 de forma legal, o a principios de la década de los 2000 de forma legal y de forma pública, empieza en países europeos como lo es en el país de Países Bajos, como lo es en Bélgica. Y hoy en día tenemos la eutanasia legalizada o despenalizada, dependiendo del contexto de cada país, en Luxemburgo, Colombia, Bélgica, parte de Australia, en España y en Canadá, como bien lo mencionabas. Y algo muy interesante que podemos tocar más adelante es la edad a la cual se puede aplicar el procedimiento de la eutanasia. Y vemos legislaciones un poco más radicales, como lo es de Bélgica, que se puede aplicar la eutanasia desde el momento en que nace el niño, sin necesidad de una causal de enfermedad, y otras donde a partir de los 12 años, siempre y cuando exista una enfermedad incurable o un tratamiento médico inexistente para poder reducir los dolores de esa persona. Entonces, es el caso de Holanda, entiendo yo, Axel, que es el caso de Holanda. Correcto. Es correcto. Y para cerrar, en Latinoamérica realmente no hablamos mucho del tema de la eutanasia. No obstante, Colombia, después de la adopción en Canadá, empezó a hablar un poco del tema de la eutanasia hasta finalmente legalizarlo. Y en países como México, como bien mencionó Susi, partidos como el Partido Morena, pues han ya presentado propuestas de ley para la eutanasia, ¿verdad? No obstante eso, solo para cerrar ahí, el que no esté legalizado no quiere decir que no se aplique. Y lo que se ha descubierto es que en una enorme cantidad de hospitales, clínicas, unidades de salud, se aplica la eutanasia de forma ilegal, ilícita y obviamente muchas veces sin el consentimiento del paciente.
De hecho, parte de las definiciones que estaremos reflexionando tiene que ver con la eutanasia activa y pasiva, y muchas veces se aplica esa forma pasiva con el elemento o con la idea de poder evitar el sufrimiento de los demás. Pero hay que poner en contexto a nuestros televidentes, Susi, y a la hora de definir el término eutanasia, que pues básicamente y etimológicamente nosotros lo definimos como la muerte fácil. Eu significa bueno, fácil, tánatos, muerte, tiene implicaciones a lo largo de los tiempos y a lo largo de cómo hemos entendido este fenómeno que para hoy nosotros es un dilema moral, pero para las culturas clásicas, antiguas, religiosas, era un fenómeno totalmente natural. Pero en primer contexto, ¿cómo definirías tú la eutanasia, Susi? Y pues por supuesto aleccionemos a nuestros queridos amigos televidentes de Fe y Actualidad. Gracias, Gonzalo. Y desde el concepto de tánatos, muerte, la traducción realmente es el bien morir. Sin embargo, quiero hacer la diferencia iniciando por el concepto de qué es un enfermo terminal, aunque ya escuchamos de boca de Axel que se aplica en diferentes edades, no solo en la vejez en algunos países o por una causa de una enfermedad mortal o una enfermedad terminal, perdón. Entonces quisiera empezar con el concepto de qué es un enfermo terminal, y básicamente el concepto de un enfermo terminal es que el médico indica que es una enfermedad que dentro de un periodo de corto tiempo la persona va a llegar al final de su vida. Y de ahí se derivan otros términos que son importantes, que se han confundido con el término de eutanasia, que son los cuidados paliativos. Y es bien interesante desde el aprendizaje, desde la enseñanza que damos. Yo soy parte de la Escuela de Tanatología Renuevo y llegan a nosotros personas con conceptos que necesitan clarificar la diferencia entre qué es un cuidado al final de la vida, qué son los cuidados paliativos y qué es realmente la eutanasia, y se confunde. Inclusive el término de suicidio asistido, que también es un término que se utiliza. Entonces quisiera recordar, o más bien dicho, mostrar que un enfermo terminal es aquel que el médico le ha dado un diagnóstico que dentro de un periodo de tiempo su ciclo de vida natural va a llegar. Y luego los cuidados al final de la vida regularmente se dice que incluye el cuidado paliativo en casa, excepto que cuando el enfermo muere está o no solo, es decir, solo con la familia o con los cuidados de profesionales de la salud. ¿Qué son los cuidados paliativos? Y creo que esto es bien importante. El cuidado paliativo activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta a tratamiento curativo, con el objetivo, esto es bien importante, de conseguir la mejor calidad de vida posible controlada, que incluye los síntomas físicos, por supuesto psíquicos, que incluye las necesidades espirituales y sociales del paciente. Por lo tanto, se requiere de un equipo integrado. Sé que el tema de hoy no es cuidados paliativos, pero sin embargo es importante mencionarlo porque en nuestra cultura se tiende a confundir el término de cuidados paliativos con el término inclusive de la eutanasia. Esto lo que significa es que se requiere de un equipo integral que atienda las diferentes necesidades del ser humano. El ser humano es un ser integral. Y hablando de la eutanasia como tal, por supuesto que esto entra en un tema de dilemas éticos y sabemos que en nuestros países este es un tema de discusión. Sin embargo, quiero mostrar que hay una diferencia entre el concepto de eutanasia y ortanasia y el concepto de distanasia. No sé si quieres que lo mencione de una vez o lo vamos conversando más adelante. Vamos Gonzalo. conversándolo más adelante porque esta premisa que tú nos planteas en la mesa, Susi, creo yo que es sumamente importante, Axel, porque básicamente Susi nos ha planteado que esta temática ha generado la pregunta, y la pregunta tiene que ver porque nos produce un dilema. ¿Es moralmente correcto suspender el tratamiento médico a un enfermo desahuciado? ¿Está bien desconectar a un paciente de las máquinas que lo mantienen con vida?
cuando se hace esto, ¿se puede considerar un acto de misericordia o es un asesinato? O también podríamos inclusive preguntarnos, ¿es asesinato evitar el sufrimiento o simplemente aplicar paliativos, como nos planteaba Susi? Y estas preguntas no son fáciles de responder, sobre todo en la condición de las personas que están padeciendo una enfermedad terminal. Lo que sí quiero terminar un poco el punto en el campo histórico es que nuevamente este debate no es actual, es un debate antiquísimo. De hecho, uno lee a Pitágoras y Pitágoras ya establecía cierta regulamentación respecto al derecho de la vida de aquel que está padeciendo una enfermedad terminal, y por el contrario, Platón o los filósofos estoicos que apelaban al sufrimiento, pues avalaban la muerte, como también los esquimales que colocan a los ancianos enfermos terminales en el hielo, y así podríamos estar dando muchos ejemplos en la cultura religiosa, posteriormente en la cultura médica y ahora en la cultura jurídica, Axel. La verdad, Gonzalo, es que como lo mencionas, históricamente, y nos podemos ir hasta civilizaciones más antiguas, donde el causarle la muerte a un ser humano ya convaleciente o un adulto mayor con pociones o con ciertas mezclas de hierbas, por ejemplo, era bastante común en algunas civilizaciones. No obstante, creo que el tema legal, que es al que te estás refiriendo, esto ya cobra auge en los 80s, en los 90s, uno por las diferentes carencias de ciertos hospitales donde habían muchas muertes de muchas personas por malos cuidados, por mala práctica o por simplemente no tener los recursos necesarios para tratar esa enfermedad. Y luego, pues, con las diferentes opiniones dentro de un grupo familiar. Y voy a cerrar con esta idea. Creo que el caso más famoso, más sonado en cierta parte de este continente fue el de Terri Schiavo, ¿no? Donde el esposo no está a favor de que la desconecten, la familia sí, ella está en un estado prácticamente de muerte cerebral, pero sigue conectada a un respirador. Y hay diferentes casos. Y voy a cerrar con esta idea. En la teoría es diferente a cuando uno ya lo ve en la práctica. A mí me ha tocado ver en la práctica ese tipo de casos donde está el hospital, donde está la familia, donde está el paciente y donde tomar una decisión de estas es sumamente difícil. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, y desde ya me adelanto para la próxima discusión, es que como cristianos tenemos que buscar la verdad, buscar el cuidado del paciente, buscar su mejor bienestar y sobre todo apegarnos a lo que dice la Biblia, a la teología de la vida, a la teología de la muerte, para que esa sea nuestra guía a la hora de tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Correcto. Y nos quedan unos cuantos minutos, Susi, porque me gustaría que pudieras clarificar los términos, pero también, como lo ha planteado Axel y también lo he expresado yo, existe esa eutanasia voluntaria pasiva, eutanasia voluntaria activa o eutanasia involuntaria pasiva o activa dentro de la discusión de este debate en torno a la muerte sencilla, fácil o la muerte buena, Susi. Axel decía, es verlo en la realidad, y es aquí desde el acompañamiento tanatológico que he tenido la oportunidad de brindar, es ver a la familia en un momento donde lo que está buscando es que su ser amado tenga el menor sufrimiento. Sin embargo, recientemente escuchando al doctor Hernández, que es un paliativista muy reconocido en Guatemala, él decía que del 100% de los pacientes con dolores que implican querer morir, con cuidados paliativos se reduce hasta en un 80%. Y me encantó esta premisa que él daba. Si al paciente se le controla el dolor, se reduce el pensamiento de suicidio. Entonces, aquí hay un elemento bien importante y es el manejo del dolor. Y ahora sí quisiera mencionar el concepto de la eutanasia como tal. Venimos conversando que esto no es nuevo, que esto trae miles de años de estudio y también de aplicación. Por cierto, en algunas comunidades indígenas los chamanes aplicaban la eutanasia y bien lo decía Axel, a través de las pócimas o las hierbas. Sin embargo, el concepto de eutanasia que habla de ese bien morir, llevado a los siguientes conceptos, y es la ortanasia. Fíjense que la ortanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra en tiempo cierto. Y este es el concepto, cuando deba de darse.
Es decir, los profesionales de salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos que hagan o provoque la disminución del dolor, del sufrimiento. Todo paciente que tiene dolor a tal grado que quiera morir, si se actúa. Y esto es lo que decía el médico, el doctor Hernández, si el paciente se le da los cuidados paliativos, se le dan los paliativos, reduce el deseo de morir. Ahora, ¿qué es la distanasia? Fíjense que esto es bien interesante porque la distanasia se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento, que es lo contrario a la ortanasia. Es decir, correcto, cuando no, es que no podemos darle tal medicamento porque va en contra de nuestras creencias y la persona está con dolores de muerte, literalmente. Entonces, la distanasia, por el contrario, se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal. Por eso el concepto de enfermedad terminal es importante mencionarlo este día. Muchas gracias, Susi, y estaremos reflexionando después de esta pausa que haremos sobre la dinámica de la eutanasia y también, por supuesto, retomar el tema de la santidad de la vida desde una perspectiva teológica, bíblica y sobre todo ese fundamento moral que nos da la palabra de Dios. Regresamos en un momento. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y estamos reflexionando sobre el dilema moral de la eutanasia con dos buenos amigos. Me refiero a Susi Mejía y Axel Beteta. Y hemos podido ver en la primera parte del programa elementos históricos, elementos etimológicos que definen la supuesta muerte de bien o la muerte más sencilla, o poder quitar la vida en un momento determinado tanto a pacientes terminales por una enfermedad terminal o inclusive por efectos religiosos o psicosomáticos de poder cortar la vida por decisiones concretas de cierta ideología, de ciertos movimientos totalitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cosa, Axel, que has mencionado y tiene que ver mucho con el tema de la santidad de la vida, tiene que ver con el tema de la teología en sí, de los inicios y de los tiempos finales, de que somos polvo y al polvo volveremos hasta que el Señor no haya regresado. Es decir, hay un orden natural establecido no solo dentro del campo de la bioética, sino también dentro del campo de la teología bíblica. Nacemos, nos desarrollamos e inevitablemente vamos perdiendo todo desarrollo físico y por supuesto comienza a menguar nuestra vida. Pero antes de reflexionar en estos puntos que creo yo que son importantes, hay un elemento que me gustaría que tú pudieras dar tu opinión, porque hoy la eutanasia ya no solo está dentro del campo médico, no solo está dentro del campo de las historias de las religiones, sino que también está dentro del campo político jurisprudencial, porque muchas naciones, sobre todo naciones escandinavas o algunas naciones europeas, están apelando a legislar la eutanasia coactivamente porque ya no pueden sostener a tanta gente debido al incremento del desarrollo humano. Las edades han hecho que haya más personas adultas mayores y hasta algunos han atrevido a decir que el hecho de que se sigan pagando fondos de pensiones del Estado hace que las naciones quiebren económicamente por tener un sistema económico de reparto en los fondos de pensiones. Entonces, he escuchado por ahí que algunos ya están queriendo presentar propuestas legales para promover la eutanasia, no solo nuevamente desde el campo médico, no solo nuevamente desde el campo de las religiones comparadas, sino desde el campo político jurídico, Axel. Totalmente, Gonzalo. Es algo muy interesante porque Europa, y como mencionas, los países escandinavos, Europa del Norte, son países con sistemas médicos muy desarrollados, con avances tecnológicos impresionantes, pero son los países donde más suceden este tipo de casos de eutanasia. Y entonces uno no logra entender cómo es que en estos países tan avanzados la solución sea la muerte. Ahora, algo que mencionas ahí es que obviamente este tipo de economías son muy diferentes a las que manejamos en nuestros países y donde hay un sistema de salud y de seguridad social, por ejemplo, centralizado, donde hay cierta cantidad de dinero que los contribuyentes pagan en impuestos y que van a todo este sistema de salud.
y donde al final del día, pues sí, ese es caro porque no es sostenible, necesitan de una próxima generación que lo sostenga. Y al no haber una tasa de retorno poblacional, es decir, que ya no hay tantos jóvenes, ya no hay tantas personas que están naciendo, los gobiernos y las cajas centrales se cargan de un déficit que no pueden sostener y por lo tanto la solución es la muerte. Hemos tenido ya casos documentados donde pacientes con cáncer o pacientes con depresión, por ejemplo, se les dice que ya no tienen mayor solución, ya no tienen mayor tratamiento médico y que la única respuesta a su dolencia o a su enfermedad es proceder con la eutanasia. Y es porque el seguro ya no quiere seguir pagando los costos de ese procedimiento médico. No solo eso, sino que no lo hemos solo aplicado a personas mayores, como lo mencionabas, porque la eutanasia realmente en su mayoría se aplica a pacientes menores de los 80 años de edad. Uno pensaría que es para más personas de mayor edad, pero realmente es para menor edad, sino que se aplica incluso a bebés que vienen con malformaciones, a niños que tienen algún problema psicológico o mental y a pacientes con demencia, porque estos pacientes pues cargan las instituciones en las cuales se les cuida, donde se les da atención médica y entonces dejan de ser personas con dignidad y se vuelven personas que son un gasto para el gobierno. Y eso es una realidad lamentable para el ser humano. De hecho, los espartanos practicaban eso, no es nada nuevo, ¿verdad, mi estimado Axel? Y en ese sentido, Susi, es lamentable las circunstancias y esto requiere un proceso de acompañamiento, un proceso de poder guiar a nuestros televidentes de lo que implica la eutanasia, inclusive de lo que implica también la práctica, no necesariamente por vía legal, sino ilegal de la misma, para aquellos que han utilizado este método o han utilizado este medio poniéndole fin a la vida. Sin embargo, Susi, yo planteaba hace un momento atrás sobre la condición inevitable natural del ser humano, algunos antes, otros después, pero nacemos, nos desarrollamos y morimos. Y eso me recuerda mucho el pasaje de Job, capítulo 14, verso 5, que dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Lo digo, Susi, porque también existe la otra tendencia de querer alargar la vida a costa de algo que ya Dios ha determinado, y también se produce un proceso que genera ciertos problemas de carácter mental, psicológico, y por supuesto que amerita una respuesta de parte de nosotros. Así es, Gonzalo, y en nuestros países, si hay pocos insumos para tratar las enfermedades que no son terminales, ahora imaginemos la poca atención que hay en cuanto a los cuidados paliativos. Vuelvo a mencionar este término porque se confunde mucho con el tema de la eutanasia. Yo no quiero dejar pasar el momento de mencionar qué es la eutanasia pasiva y cuál es la eutanasia activa según algunos estudios recientes. Y la eutanasia pasiva es aquella que consiste en inhibir el actuar o el abandono del tratamiento iniciado. Es decir, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte. Y la eutanasia activa es aquella caracterizada por la provocación de la muerte que se obtiene mediante acciones dirigidas que significan acortar la vida. Sin embargo, en la realidad es que lo más importante es el acompañamiento que se le da a la persona. Y aquí quiero introducir el concepto que usamos desde el acompañamiento tanatológico y es el bien morir, no desde el concepto de la eutanasia o del significado de la raíz de eutanasia, de tánatos, de bien morir, sino desde el concepto de acompañar al doliente, al que tiene un duelo anticipado, porque es su propia muerte, si es que está consciente, es decir, con sus facultades. Recordemos que el dolor también nos lleva a un estado, nos puede llevar a un estado de inconsciencia, donde la familia debe decidir desde dónde, desde sus creencias, desde sus principios, desde las conversaciones que tuvo, en este caso quizás con el moribundo, porque ese es un término que se utiliza, es fuerte, pero es un término, desde las conversaciones que se tuvo, por ejemplo, de si yo caigo en esta condición médica, quiero que haya una intubación o no,
quiero que me conecten o no, esas conversaciones que de pronto no nos gusta tener en la vida o cuando estamos sanos. Sin embargo, acá lo importante es ese acompañamiento que se da integral, no solo a la persona que está en esa fase que nosotros le llamamos buscar el bien morir, y es cómo dar ese acompañamiento integral a través, por supuesto, de un acompañamiento profesional tanatológico, psicológico, y cómo ayudar a la familia a enfrentar y cómo poder ir tomando decisiones cuando ves que tu ser amado está gritando por el dolor o está teniendo una situación donde lo que se busca no es alargar la vida con sufrimiento, sino es que llegue a su ciclo natural de vida apaleando el dolor. Correcto. Correcto. Yo creo que esa es una muy buena reflexión, Axel, porque nos permite hablar de lo que habíamos planteado hace un momento, la santidad de la vida, pero también los límites que Dios coloca en este tiempo, en este espacio, hasta que Él no venga y restaure todo en perfección. Y eso inevitablemente a mí me recuerda Salmo 39:4, ¿verdad? Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa cuán frágil soy, que son textos sugerentes que también nos recuerda el hecho de que somos imagen de Dios, el hecho de que la santidad de la vida implica también reconocer que llega un momento donde tenemos que decir, se ha cumplido un proceso normal y formal y hay que acompañar a aquellos que quedan todavía por cumplir una etapa, Axel. Yo creo, Gonzalo, que una discusión dentro del mundo de la bioética y de la bioética basada en principios cristianos es si la muerte es una enemiga o no, ¿verdad? Claro. Y entonces la discusión siempre es, bueno, ¿qué pasa si realmente tenemos que luchar contra la muerte o si tenemos que dejar que la vida tome su curso? Eclesiastés 3 es claro, o sea, dice hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Y si bien la muerte es consecuencia de la caída del hombre y la consecuencia del pecado, porque el que practica el pecado lo que merece es la muerte, Cristo viene y derrota a la muerte, y es por eso que encontramos ya después en el Nuevo Testamento la famosa frase de ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Verdad? La muerte ya no se ve como un enemigo, sino como una etapa que todo ser humano llega, y como bien decías al principio del programa, el que nace del polvo al polvo regresa. Pero una discusión ética que nosotros también tenemos que tener es cuál es nuestro rol como cristianos ante ese momento de muerte. Y te lo voy a poner de esta forma. Tenemos una máxima o un principio dentro de la bioética cristiana, y es que nosotros como cristianos no podemos y no debemos y no somos llamados a introducir la causa de muerte. Eso quiere decir que nosotros no somos llamados a facilitarle la muerte a alguien, pero sí somos llamados a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora, a estar de luto con el que está de luto y a extender una mano mientras el otro está en el suelo. Y en ese sentido, en tanto como lo que mencionaba Susi de los cuidados paliativos y de la protección que como familia y como amigos damos, es importante tomar en cuenta que nosotros no podemos luchar contra la tiranía de la muerte, pero sí podemos ayudar a esa persona que está en ese proceso de muerte a que tenga una muerte tranquila, como decía Susi, a proveer los recursos que sean necesarios, a orar. Nosotros creemos en la oración y seguimos orando por esa persona. Y lo más importante es que esa muerte física no conlleve una muerte espiritual, sino que ese espíritu realmente se reencuentre con su Padre, con su Creador. Y entonces, Gonzalo, en estos procesos usualmente nos preocupamos más por la medicina, por los recursos, por dónde va a ser el lugar, hasta por el entierro, pero no nos preocupamos por el alma de la persona. Y entonces se necesita que más personas, que nosotros como cristianos, que nosotros como iglesia acompañemos a esas personas que están en esos últimos momentos y reconocer que la muerte no es un enemigo. No amamos a la muerte, pero amamos al Creador que por medio de la muerte nos hace llegar a Él, y que la muerte también es una gran maestra en esta tierra, ¿verdad? Una maestra que nos recuerda que esta vida no es la única que tenemos, sino que tenemos una vida eterna y que esa vida eterna vale más que cualquier cosa. Entonces, al final del día quiero dejar ese principio claro. Como cristianos no podemos introducir la causa de muerte, pero sí somos llamados a acompañar a esas personas en esos procesos difíciles.
Muchas gracias, Axel, por esas conclusiones y desafíos, y obviamente eso nos deja muchos temas pendientes a poder desarrollar en el futuro, sobre todo una teología de la muerte, que para el apóstol Pablo morir es ganancia porque implica estar en la presencia del Señor. Recuerde que para nosotros la muerte no es el fin, es solo un cambio de estado, en espera de poder volver a este cuerpo físico para vivir en constante adoración. Y esto, para ir finalizando, nos queda muy poco tiempo, Susi. Me gustaría mucho que pudieras desafiar a la luz de este tema, que nuevamente no se agota en un espacio tan pequeño de televisión. Nosotros lo que pretendemos hacer es invitar a los pastores, al liderazgo, a todos aquellos que están sintonizando este programa, a que puedan formarse en temas de bioética y precisamente en este tema de la eutanasia, para ver cómo nosotros debemos responder a esta temática. Pero me recuerda un pasaje muy sugerente, Susi, que nos ayuda a poder concluir. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito por los siglos de los siglos. Y creo que este pasaje es muy sugerente a la hora de tomar decisiones en este campo que nos ha reunido hoy, como es la eutanasia. Gracias. Se dice que no le tenemos miedo al morir, sino a la forma de morir. Así que creo que es importante meditar en la esperanza que tenemos y la esperanza de vida, y no hablo solo de la esperanza en esta dimensión. Me gusta una frase que Antonio Cruz en su libro de bioética cristiana menciona y dice: una persona no pierde dignidad por sufrir. Lo indigno es pretender basar su dignidad en el hecho de que no sufra. En cambio, es digno provocar la muerte de un semejante, aunque sea por compasión. Excelente final de nuestro buen amigo Antonio Cruz, y por supuesto nos desafía en torno al tema que nos convoca el día de hoy. Axel, gracias por estar junto con nosotros el día de hoy. Recuérdense lo que dice el Salmo 90, enséñanos Dios a contar nuestros días, valoremos la vida, pero valoremos también estos procesos que el Señor nos permite vivir con aquellos que sufren. Extendamos una mano y seamos verdaderamente el cuerpo de Cristo en este proceso de muerte y en este proceso de vida. Excelentes reflexiones, Axel, sobre la importancia de la muerte y por supuesto también la santidad de la vida, y esperamos que nuestros televidentes tengan la posibilidad de seguir reflexionando en torno a esta temática. Haremos una breve pausa y ya retomamos con el último segmento del programa Fe y Actualidad. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y hoy me encuentro en una agradable conversación con Susi Mejía y Axel Beteta, reflexionando sobre la eutanasia. En la primera sección del programa planteamos algunos elementos históricos respecto al buen vivir, o al buen morir más bien, tomando en consideración el uso de los términos eu y tánatos, buena muerte, y pudimos también reflexionar sobre algunas definiciones que son importantes tenerlas claras y por supuesto estudiarlas de manera más concienzuda, con mayor tiempo, para que ustedes tengan la posibilidad de contrastar, comparar, formarse e informarse. En la segunda sección del programa también tuvimos la posibilidad de reflexionar cómo esta temática no solo se ha practicado en las religiones, en las culturas arcaicas, sino también en la actualidad es un debate político-jurídico que está afectando poco a poco nuestras naciones, donde tristemente la eutanasia se ha llevado al campo coactivo de la jurisprudencia con la mera finalidad de deshacerse no solo de los adultos mayores, sino también de diferentes estratificaciones de la vida humana, personas o niños que nacen con deformidad, se le aplica la eutanasia coactiva, u otros que tristemente padecen algunas complejidades de carácter psíquica. Y también tuvimos la posibilidad con Axel de terminar el segmento anterior, de reflexionar en torno a la importancia de entender los tiempos de Dios, a la importancia de entender el significado de la muerte, y expresábamos que la muerte en última instancia y en términos teológicos no es el fin desde la perspectiva cristiana, sino más bien es un cambio de estado en espera que el Señor pues restaure todas las cosas al final. Y en ese sentido, Susi, creo yo que dentro de los procesos de acompañamiento, dentro de los procesos de
consejería, tal cual como lo expresaba Axel, no solo tenemos que clarificar el significado de la muerte, sino también el significado de los tiempos. Tú ya lo decías y lo decía Axel, nacemos, nos desarrollamos y morimos. Y es una condición natural que nosotros debemos entender, pero también preparar a nuestros buenos televidentes que nos están sintonizando el día de hoy, Susi. Así es, y claramente Salomón lo dijo, todo tiene su tiempo. Y así como nuestro cuerpo se va desgastando por fuera, recuerdo muy bien cuando mi papá envejeció, 83 años, y lo llevamos donde el geriatra y nos dice, tal como ustedes ven que su cuerpo externo se va deteriorando, sus órganos internos también se han deteriorado. Y por supuesto después vino el infarto y un paro respiratorio y a los días muere. Y aquí una de las preguntas que debemos hacernos es, con nuestros seres amados que de pronto están en una condición donde hay que tomar decisiones, uno de los principios es, estamos paliando el dolor de esa persona, y no solo el dolor físico, el dolor emocional, ese desprendimiento que se da también de esta dimensión para pasar a otro lugar, de acuerdo a nuestra fe, a nuestras creencias. Y a mí me llama la atención, y aquí quiero retomar la predicación de Jesús hasta el extremo. Él era muy sensible al dolor. Jesús es el modelo. Él siempre fue sensible al dolor. Y creo que eso es algo que nos lleva a meditar en esta frase que también la menciona el doctor Cruz, y dice, cuando la fe cristiana anida en el alma humana, la eutanasia suele dejarse en las manos de Dios. Él continúa siendo el principio y el fin. Excelente reflexión, lo que nos invita a recordar a Axel las palabras del Eclesiastés, todo tiene su tiempo, inclusive las palabras de Job, que creo yo que son muy sugerentes a la hora de poder reflexionar sobre el tema de la eutanasia. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué desafíos tienes para nuestros televidentes, para el liderazgo de la iglesia? Sobre todo con estos temas que no son tan comunes, que se dialogue, que se enseñe, que se instruya y que se planteen los procesos de acompañamiento necesarios, entendiendo la santidad de la vida y entendiendo también los tiempos del Señor, Axel. Gonzalo, yo creo que son varios temas allí. Para serte bien honesto, creo que una persona tiene que ser muy ordenada hasta en estos procesos de muerte. Hoy en día existen lo que se llaman las directivas avanzadas o Advanced Directives, y que lo que le permiten es a una persona o a un grupo de personas tomar decisiones cuando una persona cae en un estado de enfermedad o de incapacidad, ya no puede tomar decisiones por sí mismo. Y lejos de ser una carga para la familia, estas directivas avanzadas lo que permiten es tomar decisiones conforme a la voluntad del paciente. Y estas, por ejemplo, como decía Susi, quizás órdenes de no resucitación, órdenes de tal vez no estar conectado a un sistema artificial de respiración o que no me den ciertas medicinas, ¿verdad? Porque van en contra de lo que yo creo. Y ese tipo de orden creo que es algo que nos hace falta en nuestra cultura y en nuestras iglesias. Dos, creo yo que como iglesia tenemos que tener una buena teología de la vida, como bien lo has dicho, de la santidad de la vida, pero al mismo tiempo una buena teología de la muerte. ¿Cuántas personas realmente hemos escuchado un sermón sobre la muerte que nos lleva a reflexionar o a pensar casi que solo en entierros y en funerales, más nunca desde el púlpito? Y tenemos que ser personas ordenadas hasta en nuestra predicación y hablar sobre esa etapa de la vida conforme a la voluntad de Dios. No tenemos que verla como una enemiga, pero tampoco tenemos que descuidar el proceso de muerte, ¿verdad? Hasta con nuestros bienes, hablar de herencias, hablar de futuro, hablar de sucesión. O sea, el hombre que es sabio deja herencia hasta su tercera generación. Y por último, creo que nosotros tenemos que tenerle miedo a esas palabras que Susi está utilizando. Tanatología no es pecado, cuidado paliativo no es ayudar a la persona a morirse, que es lo que muchas veces se piensa, ¿no? Que están ayudando a que la persona se muera y le están introduciendo la causa de muerte, y es todo lo contrario, es ayudar a esa persona durante ese proceso. Como iglesia tenemos que ser personas que lloran con el que llora, que sufre con el que sufre, que están de luto con el que está de luto y que extiende la mano aún en la cama de muerte, aún en el momento de oscuridad, y dar esa esperanza, dar ese amor, dar esa fe que tanto se necesita. Y solo para darte un ejemplo, la
la gran mayoría de causas o razones por las cuales una persona decide un proceso de eutanasia no es una enfermedad terminal, sino son enfermedades mentales. Enfermedades como la demencia, como la depresión, y muchas veces esas personas lo que argumentan es que se sienten solas. Pero la esperanza que nosotros como iglesia podemos dar es que podemos dar una comunidad que trasciende esta tierra. Y entonces, si la iglesia creo que hace esa labor de amarnos los unos a los otros, de tener comunidad, de buscar unidad con diferentes personas, de llevar el mensaje del evangelio, estoy seguro, Gonzalo, que la eutanasia no tendría lugar en nuestra sociedad. Excelentes reflexiones, lo que me invita a pensar, Susi, también escuchar, por supuesto, tus desafíos para nuestra comunidad que nos sintoniza a través de estas pantallas. Hay un desafío grande, pensando en primer lugar en estudiar el tema a profundidad de la eutanasia, pero también en recordar que una encuesta que hizo Gallup en el año 1975 mostraba que el 41% de las personas que sufrió una enfermedad mortal creía que tenía derecho a suicidarse. En 1990, el 66% de las personas creía que tenía derecho a suicidarse. Y hoy, en la actualidad, en el 2017, el casi 90% de las personas creen que tienen derecho a suicidarse. Y muchas veces pasa por lo que mencionaba Axel, la falta de compañía, la falta de acompañar a los que sufren, de velar por los que sufren, de simple y sencillamente, pues, vivir y aprender a vivir con la enfermedad, pero no por eso llegar a esa conclusión de quitarse la vida por sí mismo, sino más bien de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, de que los seres humanos tenemos que acompañar dignamente, pero también pastoralmente y con amor a aquellos que están sufriendo. Desafíos finales, Susi. Gracias, Gonzalo. Y aquí un concepto importante es la dignidad humana. Y por supuesto es mi identidad y comprender que no soy la enfermedad. Si alguien tiene un diagnóstico, si alguien ya sea mental, físico, la persona no es la enfermedad, sí, es una condición que le ha sido, que ha recibido por factores genéticos, hablando de enfermedades, pero no es en sí. Y a través del acompañamiento tanatológico no trabajamos con las personas o no acompañamos solo por una muerte anunciada. Básicamente hay enfermedades que no necesariamente van a llevar a la muerte en 3 meses, 5 meses, sino de pronto a lo largo de muchos más años. Sin embargo, es cómo acompañar a ese bien morir, y creo que ese es el reto, y a ese bien vivir y a ese bien morir. Y ese es el reto también de la iglesia, cómo educarse. Los líderes, los pastores, los líderes de comunidades, de organizaciones en sí, cómo tener primero esa empatía y esa capacidad y ese conocimiento para acompañar a las personas que sufren, no necesariamente un padecimiento físico, sino de pronto emocional, mental, espiritual. Por eso digo que se acompañan procesos de duelo, en este caso a través de la tanatología, no solo por muerte, sino cualquier tipo de pérdida que la persona puede tener a lo largo de la vida, capacidades mentales, capacidades sociales, psicológicas. Y creo que ese es el reto, y yo quisiera invitarles a seguir generando esta conciencia. Gracias, Gonzalo, por esta invitación de poder hablar y conversar sobre estos temas que de pronto los hemos dejado por ahí a un lado y le hemos dado más importancia a otros temas de pronto más mediáticos. Pero este creo que es un tema sumamente importante de vida, para el bien morir y para el bien vivir. Muchas gracias a ti, Susi, y de hecho ni siquiera en algunas comunidades o en algunas localidades hemos empezado a analizar estos temas, y de ahí la importancia en que tengamos un punto de partida. Axel, lo hemos dicho en otra ocasión, Susi, lo hemos dicho en otra ocasión, estos temas no se agotan en un programa de televisión tan breve, y por eso la invitación es que nos formemos, nos capacitemos y nos instruyamos para poder entender la voluntad de Dios. Axel, muchas gracias por tu tiempo y por compartir junto con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un gusto y estoy a las órdenes. Muchas gracias también, Susi, por compartir de tu tiempo junto con toda nuestra audiencia y televidentes de Fe y Actualidad. Muchas gracias por la invitación.
Y a ustedes, queridos amigos, les queremos invitar, tal cual como ya lo he expresado, a que podamos seguir reflexionando en torno a esta temática que tiene que ver con la eutanasia, un dilema moral que no solo se estudia ya desde el campo de las religiones, no solo se estudia ya desde el campo de la medicina, sino que también hay premisas políticas, jurídicas y sobre todo coactivas que quieren poner fin a la vida de una manera errónea. Debemos volver a las Sagradas Escrituras, debemos volver a la santidad de la vida, debemos darle dignidad a la persona, aún en medio del sufrimiento, pero por sobre todas las cosas debemos acompañar en amor a aquellos que necesitan, tal cual como nuestros buenos amigos e invitados han expresado. Llorar con el que llora, sufrir con el que sufre y gozarnos también con aquellos que se encuentran alegres. Es interesante que eso tenga la posibilidad de que indudablemente podamos responder desde la palabra de Dios a nuestra sociedad. Tendremos una breve reflexión aquí en el programa Fe y Actualidad que nos permite seguir analizando otros tópicos como también nuevas ideas que nos invitan a volver a las Sagradas Escrituras, vivir desde el Evangelio nuestro desarrollo como cristiano, pero también el impacto que podemos hacer en la cultura, en la sociedad y la transformación que es inherente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. La reflexión con Gonzalo Chamorro. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y quisiera darle una cordial invitación a este nuevo espacio de Fe y Actualidad, que será un espacio donde estaremos reflexionando sobre temas bíblicos, sobre temas coyunturales, sobre temas del mundo científico, de la historia, del devenir de los tiempos y, por qué no expresarlo, de la teología tanto bíblica como científica. Es un placer compartir con ustedes todos estos ámbitos y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. A propósito de teología y de Biblia, hoy quisiera reflexionar en un autor que a mí me encanta y tiene que ver con el pensamiento del apóstol Pablo, específicamente dirigiéndose a Tito, uno de sus discípulos. Recordamos que el apóstol Pablo por lo menos se le contabilizan una cantidad muy pequeña de discípulos. Entre ellos encontramos a Timoteo y a Tito, personaje que acabo de mencionar. En uno de los viajes que desarrolló el apóstol Pablo predicando las buenas noticias de salvación, deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso y también deja a Tito en la famosa isla de Creta. Un poco del contexto de quién fue Tito: era un gentil según Gálatas capítulo 2 verso 3 y también sirvió como emisario del apóstol Pablo cuando se dirige a la compleja iglesia de Corintio, tal cual como nos lo relata en su segunda carta escrita a esa iglesia. Pero al dejar Pablo a Tito en la iglesia de Creta o en la isla de Creta, hemos de mencionar cuáles eran las circunstancias que permeaban el ambiente sociopolítico, cultural, económico, idolátrico y filosófico de esa época. Lo primero que tengo que decir es que era una realidad muy compleja, una realidad muy difícil, unas circunstancias donde lamentablemente la iglesia o se casaba con la cultura de ese momento o vivía de manera contracultural. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado la famosa palabra cretino. De hecho, de ahí viene de esa época de la isla de Creta, porque el cretense había desarrollado ciertos elementos y lineamientos que opacaban el mensaje de nuestro Señor. Por ejemplo, se había activado nuevamente el culto a Dionisio. Dionisio era un dios del panteón griego que exaltaba el placer y también era conocido como el dios del vino. También en esa época, tanto en Éfeso como en Creta, existía lo que se conoce como la prostitución religiosa, tal cual como usted habrá estudiado alguna vez o habrá entendido el famoso culto a Artemisa o a Diana de los de Éfeso. No solo entonces había culto a la borrachera, no solo había prostitución religiosa, sino que también Epimónides es el crear en término que ya les he mencionado. El cretense era un auténtico cretino. Cada quien hacía lo que se les antojaba, como en la época de los jueces del Antiguo Testamento. Y es más, la filosofía imperante en esa época era la famosa filosofía epicúrea. ¿Qué significa eso? Placer a toda costa. En medio de eso, entonces, es que Pablo le escribe a Tito para animarlo y para que su liderazgo, para que su formación y su enseñanza pudiera tener impacto en la comunidad de fe de la iglesia de Creta.
Por eso es interesante que en todo el capítulo 1, Pablo insiste en la importancia de establecer hombres y mujeres que sean probos para vivir, para predicar y para testificar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante recordar que cuando establece las características de los creyentes y específicamente las características del liderazgo, Él espera que no sean personas violentas, Él espera que no sean personas dadas al vino, Él espera que no sean personas que practiquen la lujuria, sino más bien, muy por el contrario, que puedan ser hospedadores, amantes de lo bueno, que puedan buscar la santidad y que puedan buscar la disciplina. Él espera que en medio de una sociedad difícil, en una sociedad moralmente corrompida, la disciplina del cristiano sea definida en el carácter de cada quien y en el uso de la moralidad de aquellos que presuponen ser hijos e hijas de Dios. En este sentido, yo quisiera compartir 4 elementos importantes y muy breve que nosotros debemos desarrollar a la hora de embellecer el mensaje de Dios, a la hora de embellecer las Sagradas Escrituras. Y cuando hablo de embellecer, no significa comprarle un forro de colores a la Biblia, no significa de ponerle esquelas o dibujitos o tener Biblias de diferentes colores, sino más bien embellecer el mensaje de fondo de lo que está detrás de las Sagradas Escrituras. La primera forma de cómo nosotros podemos embellecer la palabra de Dios, el mensaje de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad es simple y sencillamente siendo personas de carácter sano. El capítulo 2, verso 2 de Tito dice lo siguiente: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Lo que resume estas virtudes que expresa el apóstol Pablo es básicamente ser sanos en la fe. Es la posibilidad de ser personas serias, prudentes, como el proverbista alguna vez lo expresó en el capítulo 1, que para ser personas que adquieren y predican la sabiduría debemos ser justos, juiciosos y equitativos. Y lo que hace el apóstol Pablo es repetirle exactamente lo mismo a la comunidad de la iglesia de Creta y expresarle a Tito de que lo que define nuestra forma de embellecer la palabra de Dios es el carácter sano. En segundo lugar, hay un segundo elemento de cómo nosotros podemos embellecer la palabra de Dios en nuestros días y tiene que ver con ser ejemplo de buenas obras. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 2, verso 7, lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y lo que quiero destacar aquí en esta ocasión es la importancia de ser ejemplos de buenas obras. Tercero, la segunda joya que embellece la palabra de Dios es que seamos maestros de lo bueno. La palabra del Señor en el verso 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino más bien maestras del bien. Y finalmente, el cuarto punto que nos invita a embellecer la palabra de Dios en una sociedad moralmente compleja es que seamos fieles en todo nuestro trabajo. Como dice la palabra de Dios en el verso 10, no defraudando, sino mostrándote fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 4 principios básicos de cómo nosotros podemos embellecer la palabra de Dios en nuestros días. En primer lugar, seamos de carácter sano. En segundo lugar, practiquemos buenas obras. En tercer lugar, seamos maestros de lo bueno. Y en cuarto lugar, seamos fieles en todo el trabajo. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.